Después también va a dejar de pagar alquileres de algunos edificios, va a recortar gastos en la ciudad, vieron que esto ya lo hemos contado, pero la idea es que el gobierno porteño se ve obligado a tener que sacar el dinero que Nación le recortó de golpe y que también está judicializado, porque se presentó un amparo en la Corte Suprema para que eso quede sin efecto, pero mientras tanto, hasta que la Corte no falle, el gobierno porteño tiene que sacar esa plata que no va a tener de algún lado. Martín Botier es economista. Martín, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, acá hablando sobre el impuesto a las LELIQ sí o no y la disputa que hay entre ciudad y nación. ¿Se trata de una cuestión económica o política? Bueno, creo que puede tener algún condimento de ambas cuestiones. El gobierno de la ciudad lo presentó como una de las medidas para cubrir el bache que dejó la quita de parte de la coparticipación que recibía la ciudad. Ahora bien, efectivamente, al ponerle un impuesto de este tipo a un instrumento de política monetaria como son las LELIQ, bueno, efectivamente hay un impacto justamente en lo que es la política monetaria del Banco Central, teniendo en cuenta que las LELIQ básicamente le ponen de alguna manera cuál es la tasa, ¿no? Digamos, fijan la tasa de algún modo de lo que es la tasa de plazos fijos para los ahorristas, con lo cual, al ponerle un impuesto, de alguna manera se separa un poco más la tasa de las LELIQ, de política monetaria que fija el Banco Central, de la tasa de los que van a recibir los depositantes, ¿no? Digo, ese es un poco el ruido que introduce el impuesto y habrá que ver cómo se termina resolviendo en estos días o en esta semana. Yo no termino de entender porque el argumento que expone Miguel Pese es que eso iría en contra de las políticas económicas para nivelar el estado cambiario del país, de toda la Argentina. Bueno, hay un poco la lógica, para ponerlo simple. Los bancos con los pesos que reciben de los depósitos, hoy por hoy gran parte de esos pesos se canalizan a instrumentos del Banco Central, ¿no? A lo que son pases y a lo que son LELIQ. Ahora, la tasa que los bancos pueden ofrecer a los depositantes por esos fondos viene dada de alguna manera por la tasa de LELIQ, que es la tasa a la cual los bancos aplican los fondos, con lo cual, al introducirse un nuevo impuesto, eso para los bancos es un costo, con lo cual pueden pagar, a igualdad de tasa de LELIQ, pueden pagar una tasa más baja para los depositantes, ¿no? Porque ahora tienen que tener en cuenta este nuevo costo, que es el impuesto, si se termina eventualmente de implementar. Claro, Facu. Sí, Martín, ¿estos cortocircuitos pueden terminar con esta pseudo paz cambiaria que estamos viviendo en la Argentina en las últimas semanas? Bueno, creo que por la magnitud del impuesto, creo que no alcanza para generar un gran impacto en lo que es la situación en el mercado de cambios. Creo que lo que hace falta para tener una situación menos tensa, para que el Banco Central deje esta situación de administrar la escasez y pueda volver a comprar reservas, creo que pasa por otro lado más que por este impuesto, y creo que tiene que ver con la necesidad de que se reviertan expectativas, de que la política dé señales para que baje el riesgo país y sobre todo de que aparezca un programa fiscal y monetario que sea consistente, que sea creíble y que permita encarar el gran problema que está generando hoy la presión sobre la brecha cambiaria, más allá de la baja que hemos tenido en las últimas semanas y que también estuvo inducida por mayores controles y también por intervenciones por parte de organismos públicos, ¿no? Con ventas en los mercados de dólar alternativo. Creo que ahí es muy importante que se dé una señal hacia futuro, ¿no? Para asegurar un poco más la estabilidad cambiaria sin necesidad de estos controles, y ahí hace falta encarar el gran problema que hoy viene dado por una economía que tiene muchos pesos, tiene un exceso de pesos originado en el financiamiento del déficit fiscal en los últimos meses, frente a un Banco Central que tiene muy pocas reservas netas, muy pocos dólares propios, ¿no? Mientras esa situación no se pueda resolver y mientras no se mejoren las expectativas, va a ser difícil pensar en un veranito cambiario que se pueda sostener más allá de algunas semanas o algunos meses. Giselle, ¿qué tal, Martín? Pero vos decís que entonces podemos volver a que el dólar blue se vaya a 200? Ya nos habíamos olvidado de eso. Efectivamente, no, tuvimos una baja en las últimas semanas, estuvo inducida, yo creo que fue una combinación de distintos factores, ¿no? Que mencionaba, mayores controles a las operaciones más grandes,
algunas intervenciones también del Banco Central, del ANSES, en los mercados de bonos para tratar de bajar la cotización de los dólares alternativos. Ahora, creo que cuando miramos hoy la situación de las reservas del Banco Central y las intervenciones que ha estado teniendo en las últimas semanas, bueno, se sigue viendo que hay un goteo, que las reservas netas siguen cayendo, que el Banco Central, a pesar del cepo, tiene que seguir interviniendo. De hecho, hoy salieron los datos del mercado cambiario, hace algunas horas del mercado cambiario de octubre, y se ve que los dólares se siguen yendo, ¿no? Más allá del cepo. ¿Y qué ocurre? El cepo, al ser tan restrictivo y al restringir la demanda, también restringe la oferta, ¿no? Desalienta la oferta. Con lo cual me parece que es muy importante que se den señales en torno a un programa económico justamente que encare esta situación de exceso de pesos. Ahí es muy importante dar una señal fiscal, que se reduzca el déficit y que eso también reduzca en forma significativa la necesidad de emisión monetaria por parte del Banco Central, y también que haya algún refuerzo en las reservas, ¿no? Vía algún acuerdo con exportadores o vía algún acuerdo con el Fondo Monetario. Creo que si no se dan estas situaciones, y más allá de que con el cepo obviamente las reservas pueden aguantar más tiempo, creo que en última instancia alguna corrección cambiaria va a terminar operando y la economía va a estar trabada hasta que se resuelva la situación, con lo cual es muy importante que aparezcan las señales lo antes posible. Facu. ¿Y por qué, si no hay señales ni tampoco un plan real para resolver los problemas estructurales de la Argentina, en las últimas semanas o incluso en los últimos meses, el mercado que siempre se anticipa ha crecido y mucho en lo que tiene que ver, o recuperado, mejor dicho, el valor de muchas de las empresas argentinas? ¿Qué está esperando o viendo el mercado para los próximos meses o incluso para el próximo año que nosotros todavía no vimos o no estamos viendo? Bueno, creo que hay una situación también a nivel global, que en este sentido es favorable para los países emergentes, para la Argentina también, que es un exceso de liquidez a nivel global por parte de los bancos centrales. Los bancos centrales han respondido, principalmente las economías avanzadas, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, han respondido a los impactos de la pandemia con una emisión monetaria, una ampliación en sus hojas de balance sin precedentes, con lo cual esta enorme liquidez a nivel global ha favorecido a emergentes. Perú, por ejemplo, emitió un bono a 100 años a tasas muy bajas. Todos los países que tienen acceso al crédito pueden acceder a los mercados a tasas bajas. Argentina no tiene ese acceso al crédito, pero de alguna manera también esta liquidez global, que también se espera que se mantenga en el tiempo, y eso permanentemente están dando esa señal los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal. Bueno, esto es algo que puede inducir, puede generarle un piso a los activos financieros. Ahora también hay que tener en cuenta que más allá de alguna recuperación, los precios de los activos argentinos, tanto de las acciones como de los bonos, se encuentran en niveles muy bajos, contra cara de un nivel de riesgo país muy alto, y más allá de que las noticias desde el exterior, por lo menos en términos financieros, sean positivas, bueno, hace falta que las noticias locales también sean positivas, y ahí es importante, y vuelvo a repetir, es importante que aparezca, que se den señales desde la política de reducción de la incertidumbre, que se brinden señales, por lo menos para la inversión, para las exportaciones, y ahí también es muy importante que se resuelva este desequilibrio monetario cambiario, este exceso de pesos frente a un Banco Central que tiene muy pocos dólares, y de alguna manera que baje la brecha para que el Banco Central pase de administrar la escasez con un cepo muy restrictivo, que no le impide el goteo de reservas, que pase a comprar reservas, ¿no? Con lo cual ahí es muy importante que se den las señales necesarias para destrabar la situación. Martín, hablando de señales políticas, en un principio siempre se cuestionó la interna que había entre Martín Guzmán a cargo de Economía y precisamente Miguel Pese a cargo del Banco Central. Ahora, esa situación está maquillada, podría decirse, en la prensa, o efectivamente están más coordinadas las acciones. Bueno, creo que se ve, es cierto que por lo menos lo que ha trascendido, ¿no? Han trascendido cortocircuitos entre las administraciones. Cuando uno lo ve, parecería haber un mayor grado de coordinación. Después uno puede obviamente discutir o estar de acuerdo o no estar de acuerdo con ciertas medidas que se van tomando, pero creo que hay alguna coordinación en lo que es por lo menos el sendero de las tasas de interés. Ahí creo que el Ministerio de Hacienda coincide en la necesidad de que las tasas de interés vayan en línea con la inflación, y la inflación a su vez también vaya en línea con el movimiento del tipo de cambio. Estas tres variables es muy importante
estén alineadas. Ahora que en las últimas semanas, particularmente también durante octubre, y probablemente lo sigamos viendo hacia adelante, la inflación se va ubicando un escalón más alto de los niveles que vimos durante la pandemia, y ahí va a ser importante, bueno, ver si aparecen estas señales de coordinación, justamente para que frente a una inflación más alta, también el movimiento del tipo de cambio y las tasas de interés acompañen esa mayor inflación, ¿no? Ahí va a ser importante tener una tasa de interés real que sea positiva tanto contra la inflación, contra el movimiento del tipo de cambio, justamente para tratar de sostener la estabilidad. Martín, gracias. Que tengas buenas noches. Hasta la próxima. Igualmente para ustedes y gracias.